Hermanos, sean bienvenidos, amén, a la casa del Señor. De verdad que es un gozo, hermano, estar aquí, amén, en su casa. Quiero antes que todo pues agradecerle a Dios, amén, por la vida. Quiero darle gracias a Dios, hermano, por el privilegio que me da de estar aquí para traerles a ustedes este corto pensamiento de la palabra del Señor. Y también pues quiero agradecer a nuestro pastor, amén, por compartir conmigo este lugar, hermano. Quiero darle gracias al hermano pastor, amén, por darme la oportunidad, hermano, de traerles este corto pensamiento de la palabra del Señor. Y pues así, hermano, sin más ni más, hermano, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a leer la palabra del Señor ahí en el Salmo 119, y vamos a estar leyendo en los versículos 113 al 117, amén. Estamos aquí, hermanos, los que deberíamos de estar, amén. Todos quisiéramos que estuviéramos todos aquí, quisiéramos que estuviera todo totalmente lleno, pero bueno, estamos los que deberíamos de estar aquí. Pues gracias a Dios también por cada uno de ustedes, hermano. Vamos a leer la Biblia ahí en el Salmo 119, y para los que están ahí sintonizándose, pues también pueden leer la palabra o escucharla. Salmo 119, del verso 113 al 117, y dice la Biblia, y yo lo voy a leer, hermano, y ustedes me siguen con su vista, y dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Salmo 119, verso 113, dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Le voy a pedir al hermano pastor que me ponga en las manos del Señor y que sea de bendición esta palabra. Amén. Gracias, Dios, te damos en esta hora, Padre, por esta palabra, mi Señor, que hemos leído, y por esta palabra que va a ser predicada, Padre bendito. Que sea tu Santo Espíritu que dirija, mi Señor, los pensamientos, Padre, cada palabra, mi Señor, el corazón, la mente de mi hermano Gómez, Padre, al predicar esta palabra para nosotros, mi Dios. Que cada uno de nosotros preparemos nuestro corazón, que abramos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Padre, para poder recibirla y ponerla por obra. En tu santo nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Pónganse cómodos y denme unos cuantos minutos, amén. Y estaré dejando este mensaje que Dios, hermano, me ha dado, amén, este mensaje. Y realmente, hermano, pues como todos ustedes saben, nuestro hermano pastor pues ha estado trayendo algunas enseñanzas, algunas predicaciones de este Salmo 119, y pues para esta tarde, hermano, él me asignó estos versículos y quiero compartirlos con ustedes, amén. Mire, se le ha dado un título, hermano, un tema a este mensaje, y el título, hermano, el tema de este mensaje, hermanos, es discernimos la maldad, amén, discernimos la maldad. O sea que a través de la palabra del Señor, hermano, nosotros podemos discernir el pecado, amén, podemos discernir la maldad, amén. Y quiero, hermano, traer una pequeña ilustración, hermano, a este mensaje. Y es una ilustración, hermano, muy sencilla. No es una ilustración que yo sacara del internet ni del Google, nada de eso, hermano. No es una ilustración que yo sacara de un libro de ilustraciones. No, hermano, es una ilustración que mientras yo pues meditaba y le pedía al Señor, pues Dios puso esto en mi corazón, hermano, y quiero compartirla con ustedes rápidamente, amén. Es una pequeña ilustración, hermano, y mire, acuérdese del tema, hermano. A través de la palabra de Dios discernimos el pecado, discernimos la maldad,
Amén. Mire, hermano, cuando a usted se le descompone su automóvil, ya sea su carro, su troca, lo que usted maneja, pues yo creo que no se lo lleva al lechero, no lo lleva al banco, no lo lleva ahí a la Browns, ni lo lleva a la United, no, hermano. Usted se lo lleva tal vez al hermano Bencomo, al hermano Ortiz, usted se lo lleva no sé, a un mecánico, amén, para que se lo componga, amén. De la misma manera, hermano, si usted quiere hacerle un arreglo a su casa, un arreglo significativo a su casa, tal vez quiera agregarle una recámara, o tal vez quiera agregarle un baño, pues también, no lo va a llevar con estas personas, usted busca un carpintero, amén, tal vez al hermano Jimmy Gutiérrez, tal vez usted busca al hermano Jimmy Gutiérrez, o busca a alguien, hermano, que tenga conocimiento, amén, de carpintería, amén, busca a alguien así, y así en cualquier otro trabajo, amén, que usted quiera hacer, ya sea de un asunto legal o lo que sea, pues usted busca una persona que le pueda ayudar, amén, con el problema que usted tiene, amén. De la misma manera, hermano, si nosotros queremos saber si esto es pecado o si aquello es pecado, si usted quiere saber si esta doctrina es falsa o es verdadera, pues vamos a ir a la palabra de Dios, porque la Biblia, hermano, desenmascara el pecado, porque la palabra de Dios revela el pecado, amén. Entonces tenemos que ir a la palabra de Dios. Obviamente, hermano, que es importante, hermano, tener discernimiento, amén, discernimiento espiritual, se necesita, amén, porque no porque la palabra de Dios, hermano, desenmascare el pecado, hermano, no quiere decir que por eso ya todo está bien, no, hermano, necesitamos tener discernimiento espiritual, amén. Mire, hermano, a veces pensamos, hermano, que el discernimiento es algo que está muy lejano, algo que está parece inalcanzable, a veces creemos que el discernimiento, hermano, es algo que es solamente para ciertas personas, y déjeme decirle que no es así, hermano. El discernimiento, hermano, está al alcance de todos lo podemos obtener. Obviamente que necesitamos escudriñar, necesitamos leer, necesitamos buscar, porque eso es lo que es el discernimiento, amén. Buscar en la palabra de Dios, amén. Mire, hermano, le voy a decir lo que es discernimiento rápidamente. Mire, es tan importante, hermano, el discernimiento, porque mire, por eso a veces tengo que buscar aquí porque me pierdo, pero mire, hay mucha gente, hermano, o más bien es como una pregunta. ¿Usted cree que hay gente, hermano, que son impíos, que andan en el pecado, que caminan en el pecado? ¿Usted cree que mucha gente de esa no lee la Biblia? Sí la leen, hermano, también. Hay mucha gente que la lee, pero por eso es tan importante el discernimiento, porque de todas maneras, aunque lean la Biblia, siguen viviendo, siguen caminando en el pecado. Por eso es tan importante, pues, tener discernimiento. Y mire lo que es el discernimiento. El discernimiento, hermano, es algo que se obtiene poco a poco, amén, a través de la lectura de la palabra de Dios. Mire, discernimiento es la capacidad que debe tener un cristiano para distinguir, para saber decidir entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, entre la sana doctrina y la doctrina falsa. Discernir habla de escudriñar, de buscar, habla de examinar lo que nosotros escuchamos, habla de interrogar, de preguntar. Entonces el discernimiento espiritual es un proceso, es algo que se busca y se aprende para saber distinguir en nuestro pensamiento y espíritu. Amén. Entonces, por eso le digo, el discernimiento, hermano, cree uno que a veces es algo inalcanzable, algo que no se puede obtener, pero el discernimiento se obtiene a través de uno esforzarse para poderlo buscar. No es algo que no esté al alcance de nosotros, hermano, pero a veces, pues, no se hace, hermano, porque a veces no nos interesamos, amén, en ello, amén. Mire, yo, hermano, quiero compartir con ustedes
3 puntos. Quiero traer 3 puntos, hermano, a este mensaje. Tal vez nomás alcance el primero, hermano, pero yo voy a tratar de dejarles estos 3 puntos, si puedo, amén. Y mire, el primer punto, hermano, que quiero traer es las consecuencias del pecado, amén, las consecuencias del pecado. Y mire lo que dice el verso 113: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Y mire, hermano, mire qué tan importante, hermano, es saber discernir la palabra. Y yo sé, hermano, que tal vez para usted esta palabra pues es algo muy sencilla, algo que usted puede comprender, pero a veces hay cosas que nosotros no podemos entender y por eso necesitamos el discernimiento espiritual. Tal vez esta sea algo fácil para comprender, pero mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice ahí. Dice: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. O sea que aparentemente, hermano, parece que el salmista está diciendo que debemos de aborrecer a los hombres hipócritas, a los pecadores, amén. Pero aquí la palabra de Dios, hermano, no está diciendo esto. La palabra de Dios, hermano, el salmista no está diciendo, hermano, no nos está alentando para que nosotros aborrezcamos a los pecadores. No nos está alentando para que los odiemos, para que nos apartemos de ellos, para que los odiemos y nos retiremos de ellos. El salmista no está diciendo esto, hermano. Porque si así hubiera sido, hermano, si esta es la palabra que Dios nos está diciendo a nosotros que hagamos, entonces ¿dónde hubiéramos quedado nosotros? ¿En dónde hubiéramos quedado nosotros? Imagínense si el hermano que a mí me habló de la palabra de Dios allá en el principio, hermano, cuando yo empecé a hablar, él conoció cómo hablaba yo, que decía una palabra bien y 3 maldiciones. Imagínense qué hubiera pasado. Él se hubiera retirado de mí, me hubiera dejado ahí. Pero no, hermano, él tuvo amor, tuvo paciencia conmigo, me estuvo hablando y hablando, y yo vine al conocimiento de la verdad. Y yo creo que así le pasó a muchos de ustedes también, amén. Así nos pasó, hermano. Imagínense, hermano, mire, al Señor Jesús, hermano, por lo menos yo le puedo dar 2 citas. Si usted lee en Lucas capítulo 15 los primeros 2 versículos, o si lee la Biblia en Mateo 9, versos del 10 al 12, usted se va a dar cuenta, hermano, que muchos de los fariseos, de los maestros de la ley, hermano, criticaban a Jesús porque comía y se juntaba con los pecadores, ¿verdad? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? Jesús les dijo que los sanos no necesitaban médicos, sino los enfermos, amén. Entonces los pecadores, hermano, necesitan un médico, están enfermos espiritualmente y necesitan un médico, necesitan de nosotros. No que nos alejemos de ellos, sino que nos acerquemos y les hablemos de la palabra, ¿va? Que les hablemos del Señor, amén, porque están enfermos, amén. Lo que el salmista, hermano, lo que el salmista quería decir, hermano, lo que la palabra de Dios está diciendo aquí, hermano, lo que la palabra está diciendo aquí es que debemos de aborrecer, debemos de odiar, pero sus actos, amén, los pecados que ellos cometen, amén, debemos de aborrecer sus pecados, sus hechos, sus malas acciones, sus costumbres, sus hábitos y sus hipocresías. Eso es lo que el salmista está diciendo, hermano, que debemos de aborrecer sus errores, sus pecados, sus actos, amén, sus costumbres malas, pecaminosas. Eso es lo que el salmista está diciendo que hagamos nosotros, amén, porque estas son las que tienen consecuencias, amén. Estos pecados tienen consecuencias. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, amén. Dios lo que quiere, hermano, la palabra de Dios lo que está diciendo es que aborrezcamos sus hechos. Al parecer, hermano, el salmista conocía y tenía la experiencia de tratar con aquellos que eran hipócritas, amén. Estos, hermanos, eran inciertos, o sea, dudosos, inseguros, inconstantes, sin compromiso. Esto es lo que es un hipócrita, amén.
¿Usted conoce cristianos así, hermano? Sin compromiso en la iglesia, amén, en el caminar con el Señor, amén. Si no los conoce, hermano, debemos de tener cuidado, porque de esto es de lo que el Señor nos está previniendo, amén. Amén, porque nosotros mismos podemos volvernos así si descuidamos la palabra de Dios, si no le damos el valor que merece. Amén. Nos podemos volver así. Las personas hipócritas, hermanos, son aquellos que conocen acerca de Dios, pero que no tienen toda la determinación para adorar y servir al Señor, para servirle solamente a Él. Estos son aquellos que quieren tanto a Dios como al mundo. Ellos quieren los beneficios de la verdadera religión, pero también quieren participar del pecado. Amén. Estos son los hipócritas. Esto es de lo que nosotros debemos de cuidarnos. Esto es lo que el salmista está diciendo, hermano, que debemos de tener cuidado de esta clase de pecados. Amén. No de las personas, hermano, no de los pecadores. Ellos necesitan de nosotros. Amén. Dios, hermano, dice la Biblia en el verso 115, 114, dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Dios, hermano, es ese escondedero y escudo para los que esperan y guardan su palabra. Amén. Amén. Pero humillará y pisoteará y abatirá a todos los que se desvían de sus estatutos. Amén. Mire lo que dice el verso 118. Voy a brincarme un poquito, hermano, pero mire lo que dice: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Gracias. Decía el salmista, hermano. ¿Por qué? Porque había juicio, amén, para los que no cumplían la palabra. La palabra hollar, hermano, habla de comprimir repetidamente con los pies, dejándolo hundido. Amén. Eso es lo que es hollar. Esta es una pequeña ilustración de las consecuencias que enfrentarán los que se apartan de Cristo y de sus mandamientos. Amén. Amén o no amén, hermano. Alabe al Señor, hermano. Alabe al Señor, porque usted sirve a Dios y usted está aquí, hermano, y estamos aprendiendo, amén. Estamos tratando de aprender para servir mejor a nuestro Dios. Como les dije al principio, hermano, el diablo siempre nos va a tentar para que pequemos y así separarnos de Dios. Por eso el salmista repetía tanto la importancia que era para él la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, era la guía, era lo que lo iba, hermano, era lo que lo iba a guiar para poder hacer lo que debía de hacer. Mire lo que dice ahí, dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en sus estatutos. El salmista, hermano, siempre estaba diciendo, repitiendo la palabra, hermano, porque sabía que era la guía para él, para no caer de la gracia del Señor. En la Biblia, hermano, encontramos muchos hombres que por su pecado tuvieron que pagar grandes consecuencias. Usted se puede recordar inmediatamente de algunos, amén, que tuvieron que pagar grandes consecuencias, hermano, por causa de su pecado, amén, por haberse apartado, amén. ¿Quién no se acuerda del pecado de David, o del mismo Moisés, o de todos los israelitas, hermano? La mayoría, amén, tuvieron que pagar grandes consecuencias, hermano. Pero hay uno, hermano, hay un salmista que a mí, hermano, quiero hablar un poquito de él, amén, rápidamente, hermano. Hay un salmo, hermano, que me gusta esto, hermano, porque me gusta hablar de él, hermano, porque este hombre, hermano, estuvo a punto de abandonar el camino del Señor por causa de la tentación, amén. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo siempre te está tentando para que tú te apartes del camino del Señor. Él siempre te está tentando, amén, porque él sabe que si tú pecas, eso te va a apartar de Dios, amén. Eso te va a venir apartando del Señor, amén. Mire, además muchos de nosotros nos identificamos con él,
porque no me dejará mentir que muchos nos hemos visto tentados a dejar el cristianismo a causa de la tentación de diferentes índoles, amén, de diferentes maneras, amén. El diablo siempre nos va a tentar en lo más débil de nosotros y va a querer que nos apartemos del Señor, amén, que pequemos para apartarnos del Señor. Y este hombre, hermano, mire lo que dice ahí el Salmo 73. Mire lo que dice el Salmo 73. Mire lo que dice, ciertamente, verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Amén. Y ahí sigue diciendo, hermano, ¿por qué? Porque él tenía celos, envidia de ellos, amén. Él dice, mire el verso 4, luego lo que dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Oiga, tantas cosas, amén, que a veces nosotros, hermano, pues también nos sentimos a veces tentados a hacerlo. Y yo me he sentido, hermano, tentado a hacerlo, amén. Y le puedo platicar varias cosas ya ahorita, hermano, de cosas que me han pasado, amén. Como a veces el enemigo, por eso es tan importante, hermano, saber discernir la palabra, amén. Porque si no sabes discernir la palabra, si no te acuerdas de la palabra, pues fácilmente vas a caer en la tentación, amén. Fácilmente vas a caer. Pero mire lo que dice el salmista más adelante. Mire, no quiero leer, usted puede leerlo en su casa, pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, verso 17, él sentía, hermano, tanto deseo de hacer lo que los pecadores, hermano. Pero mire lo que dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Fíjese lo que dice el salmista, hermano. Amén. Amén. Gracias, Dios. Worship you, God. Gracias, Señor. Aleluya. Qué tremendo, hermano, porque mire, hermano. Yo creo que me salté un poquito, hermano, de lo que debería de haber dicho, pero bueno, hermano, la prosperidad, hermano, de los malos es corta y es insegura. Los lugares santos que ellos alcanzan y se les permite alcanzar resultan en deslizaderos y precipicios hacia una completa ruina. Esta ruina es segura, grande, rápida, repentina, total y definitiva. Amén. Fíjese de lo que nosotros nos escapamos, hermano. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso es tan importante saber discernir la palabra, escudriñarla, hermano, memorizarla, tenerla ahí, hermano, porque fácilmente podemos caer. Y esto, hermano, para ellos resulta, a veces ellos por sus maldades y todo lo que logran hacer, hermano, parece que se suben hasta lo más alto, pero eso, hermano, resultan en deslizaderos y precipicios hasta una completa y total y definitiva, hermano, ruina. Amén. Gracias, Señor, it's true. Bueno, hermano, voy a seguir con el siguiente punto, hermano, porque ¿cuánto tiempo tengo, hermano? Porque mire, voy a seguir, hermano, con otro punto. El punto número 2 es analfabetismo espiritual. Analfabetismo espiritual. Una persona, hermano, que es analfabeta es aquella, hermano, que no sabe leer ni escribir. Amén. Eso es lo que es un analfabeta, no sabe leer ni escribir. Esto, hermano, era muy común en el tiempo antiguo. Amén. Todavía en los tiempos cuando yo estaba
que iba a la escuela, hermano, muchos niños, hermano, no iban a la escuela. Y a los padres parecía que les gustaba que no fueran, ¿va? Porque les ayudaban a sembrar y les ayudaban a trabajar. Y había gente que sí le gustaba eso, amén, que no quería que fueran para que les ayudaran a trabajar. Y yo conozco, hermano, tengo familiares que no saben leer ni escribir, por eso le digo, amén. Y eso era eso es lo que es analfabetismo, amén, lo que es un analfabeta normal. Pero una persona analfabeta espiritual, hermano, es aquella que es ignorante en el conocimiento de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, por no leer y escudriñar la palabra de Dios. Y esto, hermano, es muy peligroso, porque la palabra de Dios dice, hermanos, la palabra de Dios dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Imagínense, hermano, qué tremendo, hermano. Nomás por no escudriñar, por no leer la palabra del Señor y convertirse en un analfabeta espiritual. Yo sé que esta palabra es una palabra fuerte, dura, hermano, pero a veces esto es la verdad, hermano. Y miren, la Biblia dice, hermano, en San Juan 5:39, escudriñar las escrituras, dice Jesús, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese lo importante, hermano, de escudriñar la palabra del Señor. Dice que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Imagínense qué importante. Pero no es suficiente, hermano, con leerla, estudiarla. Es necesario practicarla. Amén. Yo le puedo decir muchas escrituras de la palabra del Señor ahorita, hermano. Muchas escrituras le puedo decir. Escrituras completas, hermano, se las puedo decir aquí. Y no se lo digo para gloriarme, pero lo digo por mí mismo, hermano, porque no es suficiente con que yo me memorice la palabra. Yo tengo que practicarla, hermano. Tengo que practicarla. Porque la Biblia dice, hermano, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Fíjese, es necesario, hermano, practicar la palabra. La práctica, hermano, hace al maestro. Un estudiante, hermano, al terminar su carrera de la universidad, le entregan un certificado, pero el certificado no le va a ayudar a solucionar el problema que esté arreglando. El certificado, hermano, no lo va a poder poner ahí y se arregló el problema. No, hermano, eso, hermano, se va a obtener a través de la práctica, a través de la experiencia. Amén. Nosotros, hermano, vamos a obtener experiencia, hermano, a través de la práctica, la palabra del Señor. Vamos a poder discernir la palabra, hermano, cuando la practiquemos, cuando obtengamos el conocimiento a través de la práctica. Es un proceso, amén. Y eso es lo que necesitamos, hermano, para no ser o convertirnos en analfabetas espirituales, amén. Mire lo que dice Salmo 119 en el verso 121. Mire lo que dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores, decía el salmista. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. El juicio, hermano, y la justicia son cualidades que Dios ama. Gracias. ¿Me puede poner, hermano, allí el Salmos 33:5, por favor? Salmo 33:5. El juicio y la justicia son el cimiento del trono de Dios. Dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Salmo 3. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Mira, hermano, a lo mejor me equivoqué de esta escritura, pero juicio y justicia son cualidades que Dios ama. El juicio y la justicia son el cimiento del trono de Dios. O sea, estas son la base de la grandeza de Dios. Estas son la base de la grandeza de Dios. El salmista sabía lo que era el juicio y la justicia, hermano. El salmista, este hombre, hermano, él sabía lo que era el juicio y la justicia. Él los estaba practicando. Dice ahí, juicio y justicia he hecho, decía el salmista. Él los estaba practicando. Estas cualidades, hermano, no llegan a uno como por arte de magia, no,
se aprenden a través de la práctica y del estudio de la palabra de Dios y de una comunión constante con el Espíritu Santo. Mire, juicio, hermano, lo que es juicio es la facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir entre el bien y el mal, y lo verdadero y lo falso. Es discernimiento, es razón, es cordura, es entendimiento, es prudencia y sensatez. Estas solo se obtienen a través del temor de Dios, que te va a llevar a escudriñar su palabra para conocer su carácter. Amén. Eso es lo que es juicio, hermano. Y esto es lo que el salmista estaba haciendo. Él, hermano, se había esforzado por aprender la palabra. Se había esforzado por vivir la palabra. Amén. Y eso es lo que nosotros también necesitamos hacer. Amén. Eso es lo que es juicio. Amén. A pesar de que el salmista, hermano, por escudriñar la palabra y haber aprendido juicio y justicia, sabía que no podía volverse orgulloso. Él sabía que no podía depender de eso nomás, hermano, sino que tenía que mantenerse en humildad, porque sabía de la presencia del enemigo que siempre lo acechaba. La palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo están siempre ahí para contrarrestar los ataques del diablo. Mire, por eso el salmista, mire lo que decía: afianza a tu siervo para bien. Decía: no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Él, hermano, él no se volvió orgulloso, hermano, porque había hecho justicia y juicio y porque había aprendido la palabra y todo. Él no dependió nomás de eso, hermano, sino que siempre estaba humilde, pidiéndole al Señor que le ayudara, porque conocía, hermano, del poder del enemigo para destruirlo. Amén. Gracias, Dios. A pesar de que el salmista, por escudriñar la palabra, bueno, en toda la Biblia, hermano, hay porciones donde nos damos cuenta que Dios no quiere que seamos analfabetas espirituales o ignorantes. En toda la Biblia, hermano, en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta, hermano, que Dios siempre estuvo insistiendo y siempre sigue insistiendo en que nosotros aprendamos, amén, que no seamos ignorantes. Basta con acordarse de Josué 1:8, que todos lo sabemos. ¿Cómo dice la palabra del Señor ahí? Amén. O Deuteronomio capítulo 6, amén, en donde Dios exhortó a los padres a que les enseñaran a sus hijos la palabra. Amén. Este capítulo 6 de Deuteronomio, hermano, habla de esto. Amén. Que nunca se te olvide decirles a tus hijos en la mañana y en la tarde, al acostarte, enseñarles la palabra, amén, a tus hijos. Dios, hermano, exhortó también a los líderes a enseñarle al pueblo la palabra de Dios. Amén. Dios exhortó a los padres y exhortó también a los líderes para que les enseñaran al pueblo la palabra de Dios. Pero muchos, hoy en día, no solamente para el mundo, sino para muchos cristianos, la palabra de Dios es vista como una carga, como un estorbo. Amén, gracias, Dios. Y esto, hermano, se deja sentir en eso, amén, de que muchas veces no escudriñamos la palabra. ¿Por qué? Porque aunque no lo digamos, pero a veces se nos hace como una carga, como un estorbo. Amén. No queremos hacerlo, hermano. Pero mire, pero en la perspectiva de Dios, hermano, es todo lo contrario. Es el regalo de Dios para que nos vaya bien. Jeremías 7:23, a ver si esta escritura sí la apunté bien. Por favor, mi hijo, si puedes poner Jeremías 7:23. Jeremías 7:23. Dice la Biblia: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. Amén. Para que os vaya bien. Amén. En la perspectiva de Dios, hermano, es el regalo de Dios para que nos vaya bien.
Amén. En la palabra de Dios, hermano, escudriñar la palabra de Dios no debe de ser una carga, no debe de ser, hermano, un estorbo, porque es el regalo de Dios para que nos vaya bien. El cristianismo, hermano, el cristiano no debe de ir adivinando para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Dios, hermano, ya nos dio el secreto. Mire lo que dice Deuteronomio 4:40. Dice la Biblia: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Gracias, amén. Señor, aleluya. Mire, qué tremendo da. El cristiano no debe de ir adivinando, hermano, para saber qué nos conviene. Dios ya nos dio el secreto, hermano, y es escudriñar su palabra, cumplir sus mandatos, caminar por el camino de Él para que nos vaya bien. Amén. Entre más ignorancia haya de la palabra de Dios, menos discernimiento espiritual habrá. Y entre menos discernimiento espiritual haya, más manipulación habrá. Por eso, oiga lo que le voy a decir, hermano, por eso hoy en día muchos líderes en las iglesias no están interesados en que sus miembros o congregantes busquen más, escudriñen más y aprendan más, porque serán descubiertos en sus fechorías y así podrán seguir en ellas. Se han olvidado del encargo de Dios de Ezequiel 44:23. Amén. Y es como un dicho que dicen por ahí en la televisión: aunque usted no lo crea, así no es, hermano. Aunque usted no lo crea, hermano. Pero así hay muchos líderes, hermano. Así hay muchos líderes que no les conviene, hermano, que usted escudriñe la palabra. Y hay doctrinas, hermano, hay religiones que no les conviene, hermano, que sus congregantes escudriñen la palabra, porque van a ser descubiertos en sus fechorías, en sus caminos que no deben de andar. Pero Dios, hermano, exhortó, hermano, a los líderes. Mire lo que dice Ezequiel 44:23. Hermano, Dios los exhortó para que le enseñaran al pueblo. Ezequiel 44:23. Me desespero, hermano, y creo que se me va a pasar el tiempo, hermano, pero es cosa que tiene uno que aprender, ¿va? Mire lo que dice Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Gracias, amén. Dios. Esto es lo que Dios, hermano, le encargó a los líderes, amén, a enseñarle al pueblo. Pero como le digo, ahora, hermano, hoy en día muchos líderes no quieren, hermano, enseñarle al pueblo, no quieren que se dé cuenta el pueblo. Amén. ¿Cuánto daño nos hace la ignorancia o el analfabetismo espiritual? Mire, yo me recuerdo, hermano, en el 2019 fuimos a Andrews, hermano, a una, no sé cómo se le llama, pero fue algo de la escuela dominical. Y yo creo que ustedes algunos fueron, hermano, pero no me dejarán mentir, pero me recuerdo, hermano, que siempre el viernes hay una enseñanza, amén, hay una enseñanza, y el sábado en la mañana, hermano, hay una predicación. Y en esta predicación, hermano, es una predicación que a mí me encanta estar en esa predicación, porque parece que oran y oran y oran los hermanos para que esa predicación sea buena, amén, porque van muchos de muchos diferentes lugares y esa predicación es, ¿cómo se dice? Es clave, amén. Ahí dejan la palabra, hermano, y me gusta mucho esa predicación, hermano. Y en aquella ocasión, hermano, el hermano que estaba predicando, este hermano, estaba diciendo que tristemente, que desgraciadamente, decía, en este tiempo el analfabetismo espiritual se ha incrementado en una manera tremenda. Decía el hermano, si tú vas a una escuela dominical, dice, y les preguntas a los hermanos de repente, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Y a veces no te saben decir. A veces les dices, ¿cuántas tribus fueron las tribus de Israel? Y no te saben decir.
hay mucho analfabetismo. Dijo muchas cosas, hermano, el hermano. Y es cierto, hermano, esto es cierto. Amén. Mire, hermano, si uno es analfabeto espiritual, hermano, ¿cómo vamos a poder escapar del enemigo, de las garras del enemigo? No se puede, hermano. No se puede escapar, hermano. Es como si a ti te dan un carro para que lo arregles y no camina el carro, no anda, tiene muchos problemas y tú no sabes nada de mecánica. ¿Cómo lo vas a arreglar? O si te dicen, vas a parar esa pared en un edificio que se está levantando. Y yo me recuerdo, hermano, que yo trabajé en eso, en la carpintería, y al principio no sabía nada. Y me pusieron una pared, hermano, sin saber nada. Y es muy triste, hermano. ¿Cómo voy a parar yo una pared? ¿Cómo la va a parar usted, hermano, si no sabe de carpintería? ¿Cómo vamos nosotros a escapar del enemigo, hermano, que es tan terrible, hermano, que está tratándonos de hacer que pequemos, si no conocemos la palabra, hermano? Por eso es tan importante, hermano, y Dios nos lo dice, hermano, en toda la Biblia, que debemos de tener cuidado a los padres, a enseñarles a sus hijos, a los líderes, a enseñarles al pueblo, hermano, porque es clave, es necesario, hermano, aprender la palabra del Señor. Es bien importante, hermano. El salmista, hermano, siempre le pedía a Dios que le diera y que le diera más y más, hermano, porque él conocía, hermano, de cómo el enemigo, hermano, siempre estaba queriéndolo acechar, siempre estaba queriéndolo atacar, amén, quería apartarlo, y eso es lo que hace el enemigo, hermano, te insta a pecar, te tienta a pecar y luego te aparta, amén. Mire, el tercer punto, hermano, quiero hablar un poquito de este tercer punto, hermano, y es amor a la palabra de Dios, amor a la palabra de Dios. Y voy a leer nomás estos versículos 127 y 128 del Salmo 119, y mire lo que dice. Dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Hermano, mire, cuando nosotros amamos algo, hermano, queremos estar cerca de lo que amamos. ¿Es cierto o no? ¿Verdad que sí? Cuando usted ama algo, hermano, usted, sea lo que sea un hijo, sea su esposa, o sea hasta una joya, lo que sea, usted la cuida. Amén. No quiere que se le pierda. Si es su hijo, pues mayormente su esposa, amén, quiere estar cerca de eso que usted ama, amén, porque lo ama, lo valoramos, lo llegamos a conocer tanto que lo podemos diferenciar, amén, lo podemos diferenciar. Cuando usted conoció a su esposa, hermano, usted, hermano, la llegó a amar tanto, hermano, que no soportaba estar separado de ella. Quería casarse con ella, quería estar con ella. Al menos eso debe de ser lo lógico, ¿va? Yo sé que usted está pensando otras cosas a lo mejor, pero eso debe de ser lo lógico, amén. Cuando tú amas a tu esposa, o cuando usted amó a su esposo antes de casarse, usted quería estar con ella, ¿va? Porque la amaba, quería casarse ya con ella. No quería estar separado de ella, amén. Mire, cuando yo conocí a mi esposa, hermano, me recuerdo cuando yo la conocí, déjeme decirle que le digo sinceramente, hermano, los días se me hacían años para que se llegara del miércoles al domingo, o del domingo al miércoles. Era muy difícil soportar, porque la amaba, quería estar con ella, quería ir y mirarla. Yo la amaba a mi esposa, hermano. Yo por eso me casé con ella. En cuanto pudimos, pues me casé con ella. Este año cumplimos 37 años de casados. Amén. Mire, cuando tu hijo o tu hija se van a la universidad, vamos a poner un ejemplo así, es muy difícil también, porque se van a ir a otra ciudad, o se van a ir tal vez no sé, a otro estado, o a lo mejor se va hasta otro país, y es difícil, hermano, eso también. Yo me recuerdo cuando fuimos a llevar a mi hijo Leonel, hermano, al colegio allá a Lobo,
fue muy difícil, hermano, dejarlo ahí. Amén. Pero después nos conformamos porque él, no sabíamos que él iba a venir cada fin de semana a la casa. Pero después, hermano, cuando él tuvo que ir a tomar 2 clases a España, ahí fue más difícil, hermano. Yo me acuerdo que fuimos y lo llevamos al aeropuerto y pasó la aduana y lo estábamos mirando y mirando hasta que al fin se nos perdió entre la gente. Y fue muy difícil, hermano, esto también. Pero aún cuando él estaba allá en España, hermano, había una comunicación con él. Todos los días hablábamos, casi todos los días hablábamos. Queríamos saber qué peligros había, si comía, si dormía, si le iba bien, porque lo amamos. Amén. Y así nada es, hermano. Así nada va a ser. Así nada va a ser en las cosas que amamos. Así nada va a ser en las cosas que amamos, hermano. Si nosotros, hermano, amamos a Dios, amamos a Cristo, si nosotros amamos al Espíritu Santo de verdad, es lógico que amemos la palabra de Dios, porque a través de ella sabemos lo que a Él le gusta, conocemos su carácter, sus deseos, por lo tanto deseamos leerla, escudriñarla, la llegamos a amar tanto que nos la memorizamos. No es lógico, hermano, que si tú amas a Dios, que si yo amo a Dios, no lea yo la palabra, no la escudriñe, no la valore. Eso no es lógico, hermano, no es normal. Amén. Tenemos que leer la palabra. El salmista nos da un tremendo ejemplo de lo que es amar la palabra de Dios. El salmista, mire, y esto fue en una de las predicaciones de nuestro hermano pastor, y permítanme, hermano, que voy a leer ahí, pero mire el salmista lo que dice en el verso 97, dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Dice: todo el día es ella mi meditación. Fíjense lo que dice el salmista: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, decía el salmista, hermano. Fíjese lo que decía: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. El salmista, hermano, nos da un tremendo ejemplo aquí de lo que es amar la palabra de Dios. Amén. Cuando tú amas a Dios y su palabra, es común, es normal, es lógico que aborrezcas el pecado, porque Cristo aborrece el pecado y este nos separa de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Isaías 59:1? Se me fue, hermano, pero Isaías 59:1. El pecado, hermano, nos separa de Dios. Si algo se interpusiera entre tú y tu familia, dice, si algo se interpusiera entre tu familia y tú para separarlos, ¿qué estaría dispuesto yo a hacer para impedirlo? Por causa del pecado hubo una separación entre Dios y nosotros, se perdió la paz. Pero Cristo, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a dejar su trono y venir a morir en una cruz para recuperar esa paz entre nosotros y Dios. Dice la Biblia en Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Yes, it's true. Jesús, hermano, lo dio todo por nosotros, por amor. Amén. Mire, hermano, ya voy a dejar este lugar, hermano, pero mire lo que dice el verso 127. El verso 127 dice ahí, dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. El oro, hermano, es uno de los 5 elementos minerales más caros del mundo. Me recuerdo, hermano, la predicación del hermano donde hablaba acerca de la miel, ¿verdad? Los beneficios de la miel, pero son mucho más grandes los beneficios de la palabra, ¿verdad? Pero mire, el oro es uno de los 5 elementos minerales más caros del mundo. Algunos dicen que es el más caro, que el más caro es el rodio, otros dicen que es el platino, pero la mayoría opinan que el más caro es el oro. Por lo tanto, el oro se ha convertido en el elemento mineral más buscado. Amén. Fíjese lo que dice la Biblia, lo que dice el salmista. Dice: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, más que el oro, y que el oro más puro. Amén. Es el metal más privilegiado, dice,
de las joyas, el que todos los joyeros quieren poner en sus collares o en sus pulseras o en sus anillos. Thank you, Jesus. Por su gran valor ha provocado el deseo de encontrarlo para hacer fortuna. El oro ha sido el símbolo de la riqueza y el poder. A causa de su valor, el oro ha provocado guerras durante toda la historia de la humanidad. Pero el salmista, hermano, pone la palabra de Dios en lo más alto, Gracias, insuperable, Dios. imposible de ser alcanzada o superada en valor o en importancia por ninguna cantidad de oro ni de ningún valor material de este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios supera totalmente al oro y a las riquezas. Gracias. Le voy a pedir a los hermanos músicos que pasen, por favor, Thank hermano. you, Y ya. Jesus. Thank you. Miren, no se puede obtener sabiduría espiritual por medio del oro o las riquezas, pero sí se puede obtener oro por medio de la sabiduría, si así se desea. Amén. No se puede llegar al cielo por medio de las riquezas del oro, pero sí se puede llegar al cielo por practicar la palabra de Dios. Fíjese lo tremendo que es la palabra, hermano. Sí se puede llegar al cielo por practicar la palabra de Dios. Jamás nadie ha podido ni podrá liberarse del juicio de Dios por medio del oro o las riquezas. Si usted lee Sofonías 1:18, dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del juicio de Jehová. Pero sí se puede librar del juicio de Dios por medio de la práctica de la palabra de Dios. Fíjese cómo, en dónde debemos de tener nosotros la palabra del Señor, hermano. Es una bendición, hermano, que podamos tener esta palabra, hermano, para escudriñarla y para leerla, Gracias. para memorizarla y para practicarla, hermano. Que no se le olvide, hermano, esto. Y yo sé que usted lo hace, hermano, pero esto es nomás para recordarnos, amén, lo importante que es la palabra del Señor, hermano, para nosotros. Amén. Amen, Jesus. Gracias, Dios. Aleluya. Le voy a pedir a nuestro hermano pastor que pase y él haga una oración. Y Gracias. muchas gracias, hermanos, por escucharme, y Dios les bendiga, les guarde, hermano. Dios les ayude, hermano, juntamente Amén. conmigo. Gracias. Que Dios nos guarde a seguir adelante. Amén.